Buenos días, tardes o noches. Chicos, hoy aprenderemos a cómo calcular con números enteros, es decir, positivos y negativos. Pero antes de empezar con ello, tendríamos que saber qué son los números enteros. Los números enteros se dividirían en tres partes: los negativos, el 0 y los números positivos. Si estos fueran una recta, los números negativos irían a la izquierda del 0. El 0 haría de división y los números positivos irían a la derecha del 0. Pero ¿y para qué utilizamos estos números? Bien, pues estos números los utilizamos como por ejemplo para medir la temperatura. Si estuviéramos en medio de la sabana africana estaríamos a 40 grados. Si estuviéramos en invierno podríamos llegar incluso a los 100 grados. Pero si estuviéramos en el Polo Norte estaríamos incluso a menos 40 grados. Y ahora que ya sabemos para qué se utilizan, empezamos a calcularlos. ¡Vamos allá! Para ello vamos a imaginarnos que estamos en un partido de fútbol entre positivos y negativos. El delantero del equipo de los positivos ha marcado 2 goles y su compañero ha marcado 3. El total de goles del equipo positivo habrá sido de 5 goles. Por otro lado, el equipo de los negativos ha marcado menos 3 y otro compañero también ha marcado menos 3. ¿Cuál habrá sido el total del equipo de los negativos? El total habrá sido menos 6. Con esto, ¿qué podemos deducir? Que si los signos son iguales, lo que haremos será sumarlos, pero dejar el signo. 2 más 3, 5. Y menos 3, menos 3, menos 6. Hasta aquí muy bien, pero ¿cuál ha sido el resultado del partido? ¿Quién ha ganado? Bueno, pues entonces vamos a usar un poquito la lógica. Si los negativos han marcado 6 goles, habrán ganado los negativos, ¿no? El marcador queda en menos 6 y más 5. Pero, ¿y si esto fuera un cálculo, cuál sería el resultado? Muy bien, cuando los signos son diferentes, vamos a hacer una resta. 6 menos 5, ¿qué nos daría? Un 1. ¿Vale? Pero, ¿qué equipo ha ganado? ¿Positivos o negativos? Los negativos, ya lo habíamos visto. Por lo tanto, ese 1 llevará el signo negativo, porque tiene más cantidad de goles que los positivos. Hasta aquí todo perfecto, pero muchos de vosotros me diréis: David, mi profesor usa paréntesis, yo no sé calcularlo con paréntesis. Vale, pues os lo voy a explicar. El paréntesis solo se usa para rodear el número. ¿Pero para qué, precisamente? Para separar el signo de cada número a la función del cálculo. Pero, ¿y cómo lo vamos a calcular? Es muy sencillo. Si vemos un más, es decir, está sumando, lo único que haremos será calcularlo de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Podemos anular los paréntesis. En cambio, si vemos un menos, lo que hará será cambiar el signo del número que lleva delante. De esa forma, cambiará el signo, pero otra vez volveremos a calcularlo como hemos hecho hasta ahora. Vamos a ver ahora mismo un ejemplo en pantalla. Si nosotros tenemos más 3, entre paréntesis, más menos 7, ¿qué haremos? Anulamos paréntesis y tendríamos un más 3 menos 7. Símbolos diferentes. ¿Qué hacíamos con símbolos diferentes? Restar. Por lo tanto nos daría un 4. Pero, ¿qué equipo ha ganado? ¿Los positivos o los negativos? Han ganado los negativos, porque tiene más cantidad de goles. Por lo tanto sería un menos 4. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos un menos 3 menos más 7, este menos ¿qué haría? Cambiar el símbolo del 7. Por lo tanto se convertiría en un menos 3 menos 7. Símbolos iguales. Con símbolos iguales, ¿qué hacíamos? Sumar. El resultado nos daría 10. Pero positivo o negativo. Los goles son negativos. Por lo tanto sería menos 10. Ahora que ya hemos visto toda la teoría, vamos a ponerlo un poquito en práctica. Os dejo aquí 3 cálculos. Si queréis tomároslo como un reto, le podéis dar pausa al vídeo y hacerlo. Entonces, tendríamos menos 12 más menos 3. El más, ¿qué quería decir? Que podemos anularlo y borrar los paréntesis, porque no va a cambiar absolutamente nada. Y se nos quedaría en un menos 12 menos 3. Símbolos iguales. ¿Qué hacíamos con los símbolos iguales? Se sumaba.
¿Pero qué signo tienen? El menos, signo que vamos a dejar. El resultado es menos 15. En el siguiente tenemos un menos. ¿Este menos a quién afectaba? Al número de delante. Lo borramos. ¿Pero de qué forma le afecta? Le cambia el signo. Pasa a ser un más 7. Entonces, ahora tenemos más 9 más 7. Lo sumamos porque son signos iguales. Y dejamos el signo que ya tienen. Por otro lado tenemos más 7 más 8. ¿Pero qué estamos haciendo? Restar. Por lo tanto, este 8 pasa de ser positivo a ser negativo. Y se nos queda en más 7 menos 8. El resultado es 1 porque hay que restar. Pero ¿qué equipo es el más grande? ¿Qué equipo ha hecho más goles? ¿Los positivos o los negativos? Los negativos. Por lo tanto sería menos 1. Por lo tanto, en el vídeo de hoy hemos visto qué eran los números enteros y cómo sumar y restar números positivos y negativos. En el próximo vídeo estaremos viendo la multiplicación y división. No te lo pierdas. Chao.